Conforme la vida en la Nueva España se fue haciendo cada vez más compleja y conforme la población seguía en aumento, los españoles siguieron construyendo y edificando ciudades. Para ello utilizaron el estilo renacentista de la traza reticular, que significa dividido en cuadros. Esto es, cada ciudad tenía por lo general en el centro una plaza principal que se rodeaba por la iglesia, la casa de gobierno y locales para el comercio. Las casas donde habitaban las personas estaban distribuidas en las cuadras alrededor de este centro de cada ciudad, que si tú ves es bastante común en la mayoría de las ciudades de México. Ahora, también había, por supuesto, variaciones regionales que tenían que ver con el terreno. Por ejemplo, en Zacatecas o en Tasco, debido a las irregularidades del terreno, se formaron pequeñas callecitas en las colinas y bueno, pues también en otro tipo de ciudades como en los puertos, la plaza principal, en vez de ubicarse en el centro de la ciudad, se ubicaba cerca del puerto mirando hacia el mar. De las herencias medievales a la consolidación del barroco. Como hemos comentado, las construcciones de la Nueva España más importantes fueron los edificios públicos y los edificios religiosos. Ahora vamos a hablar de diferentes estilos arquitectónicos que se dieron en las construcciones de la Nueva España. El estilo plateresco surgió en la Nueva España a finales del siglo XVI y consistía en fachadas fuertemente adornadas como si se tratara de obras de orfebrería o de joyería. De hecho, de ahí viene su nombre, plateresco. Entre los adornos que más se utilizaban para estos edificios eran representaciones de escudos, de coronas o de frutas. La fachada del convento de Acolmán en el actual Estado de México es un ejemplo del estilo plateresco. También a finales del siglo XVI llegó a la Nueva España el estilo herreriano, que eran construcciones con fachadas muy simples, con figuras geométricas y prácticamente sin adorno alguno. Como ejemplos de este tipo de construcciones podemos mencionar algunas partes de la Catedral de Puebla y de México. Hacia el año de 1630 comenzó a consolidarse en la Nueva España el estilo arquitectónico del barroco. Barroco es una palabra que significa originalmente perla en forma irregular y que era utilizada en manera despectiva para referirse a estas construcciones que parecían no tener orden y estar tan alejadas de los preceptos clásicos. Las construcciones del barroco están fuertemente ornamentadas y es una manera de expresar lujo y ostentación. En muchas de las construcciones religiosas de México se mezclaron varios estilos arquitectónicos, como es el caso de las catedrales de Zacatecas, de Puebla y de México, que tienen tanto elementos herrerianos en unas partes como barrocos en otras partes. Sin embargo, podemos mencionar como ejemplos más cercanos del estilo barroco la iglesia de Santa Prisca en Tasco, la de Ocotlán en Tlaxcala y la de Tepozotlán en el Estado de México. La llegada de la imprenta a la Nueva España fue un evento de trascendental importancia, ya que gracias a ello pudieron comenzar a publicarse y difundirse escritos o libros principalmente en un principio de orden religioso. La llegada de la imprenta se dio gracias a que en 1539 el virrey Antonio de Mendoza y el obispo Fray Juan de Zumárraga dieron órdenes al impresor español Juan Cronenberg para que enviara una imprenta a la Nueva España. De esta manera, entre los siglos XVI y XVIII comenzaron a publicarse libros religiosos, libros de ciencia, libros de recreación literaria y más tarde, en el siglo XVIII, los primeros periódicos. Durante la colonia se dieron también importantes manifestaciones de creación literaria en la Nueva España. Entre los principales autores podemos mencionar a Juan Ruiz de Alarcón, a Carlos de Sigüenza y Góngora y a Sor Juana Inés de la Cruz.